El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Voy a dejarlo así. Prefiero ir hablando, ir viendo las cosas como van. Vamos a ir hablando sobre algo muy interesante para mí, el proceso del duelo. El proceso del duelo, ¿qué significa? El duelo es el dolor. Por alguna razón, el ser humano tenemos sentimientos, emociones. Estas emociones hacen parte de un aprendizaje muy grande. Hemos dicho en los cursos que hemos venido a este plano solamente para aprender. Y aprendemos con los sentimientos, aprendemos de nuestras emociones, aprendemos de cada momento de nuestra vida, estamos aprendiendo a vivir. Hay algo muy interesante que hace parte del ser humano. El ser humano, biológicamente, hemos dicho que teníamos que hacemos todo, pero todo para sobrevivir. Todos los actos que tenemos es sobrevivencia. Todas nuestras acciones, desde el momento que estamos en el vientre de mamá, hacemos todo, pero todo, para sobrevivir. Sobrevivir significa estar vivo a pesar de las circunstancias. Sobrevivir significa estar viviendo en una sociedad que nos acoge, un grupo de personas que nos protege, papá y mamá que nos da de comer. Esto hace que la persona y las personas activemos programas de sobrevivencia y de reconocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Es ser reconocido desde el primer instante que nacemos. Dijimos que el ser humano nacía y todavía no estaba completamente terminado en la evolución de su cerebro hasta aproximadamente los 10, 12 años, donde ya podemos vivir prácticamente solos. Esta evolución del ser humano en estos años hace que nosotros tengamos que hacer todo, pero todo, para llamar la atención de papá y de mamá o de las personas muy cercanas a nosotros para que nos den la alimentación para poder sobrevivir. Esto en el inconsciente hace que nosotros tengamos las facultades de decir y de vivir con una pertenencia. Pertenecemos a un clan, pertenecemos a un lugar, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos sobre todo a mamá y pertenecemos sobre todo a papá. La pertenencia hace que tengamos una forma en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Hemos dicho que las neuronas solamente saben de formas, el inconsciente solamente sabe de formas. Entonces, el inconsciente va a crear unas formas en nuestro cerebro de pertenencia a algo. Entonces, desde el primer instante que yo veo a mamá, pertenezco a mamá. Veo a papá que me sonríe y digo, pertenezco a este señor. La pertenencia es algo muy importante. El país, por ejemplo, pertenecemos a un país. Somos peruanos, somos ecuatorianos, colombianos, franceses. Pertenecemos a un lugar, porque este lugar es el clan que nos está protegiendo para la sobrevivencia. Hemos creado desde muy pequeños la noción de pertenencia. ¿Ok? Esto es muy, muy interesante porque desde el primer instante de nuestra vida pertenecemos a alguien, a algo, a algún lugar,
a una sociedad, y esto nos ha sido inculcado en el cerebro para pertenecer y cuidarnos y sobrevivir. El duelo, ¿qué significa? Es el dolor que sentimos por la falta de pertenencia, porque la persona o las personas o el trabajo que tenemos o simplemente el gato que tenemos nos pertenece. Pertenezco a un país, pertenezco a una sociedad, pertenezco a un club, pertenezco a una familia, y la ruptura de esta pertenencia va a hacer que nuestro inconsciente y nuestro cuerpo le duela cuando hacemos una pérdida. La pérdida de algo es la no pertenencia. Me estoy rompiendo hacia esa pertenencia. Estoy dejando de pertenecer a un lugar. O la persona que me pertenece se va de mi vida. Y esa ruptura es la que dentro de nuestro inconsciente lo vamos a vivir con un dolor profundo. Este dolor tiene que ser sobrellevado. No podemos tapar esa fase del duelo. El duelo es una fase muy importante en todos los seres humanos que vamos a tener que trabajar. ¿Ok? Es un dolor muy profundo que cada persona va a tener que trabajar, y en psicología y en biodescodificación lo tenemos muy, pero muy presente. Como hemos dicho que pertenecemos a muchas cosas y muchas cosas nos pertenecen, cada parte, en cada momento que nosotros creemos que ya no pertenecemos a algo, vamos a tener que trabajar ese estado de pertenencia. ¿Ok? Espero que todos me estén escuchando bien. Escucho perfecto. Quiero ver si puedo activar, silenciar, no. Iniciar audio, ok. Todos me están escuchando. Si alguno me puede mandar, sí, escucho bien. Hola, Belia. Bien, sí, por acá. Excelente, ok. Perfecto. De vez en cuando me mandan un mensajito para saber si estoy dentro de del chat, porque yo sigo hablando. ¿De acuerdo? Ok. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Miren, entonces, lo que quiero ponerles acá es el vídeo el PPT que les he presentado, porque no sé si lo ven ahí. A ver, configuración. Entonces, ¿cómo hago para que entre esto dentro de preguntas y respuestas? Obtener vídeo. Ustedes pueden observar la PPT, ¿no? Dice que no. No, no se ve nada, ¿ok? Estoy tratando de abrir la PPT dentro de la... Pasar grabación. Chatear. Bueno, yo puedo comenzar a compartir. No se ve nada, no sé cómo tengo que poner la PPT. Bueno, yo sigo hablando y voy viendo cómo lo integro. Preguntas y respuestas. Compartir pantalla. Bueno, entonces, cuando una persona se le pierde algo o alguien, la muerte de una persona, ¿qué significa para el inconsciente? Para el inconsciente es la pérdida de algo o de alguien. Esto va a tener una repercusión directa en nuestros neurotransmisores que van a activar los neurotransmisores del dolor. Muchas veces
y lo único que sabemos, perdón, cuando venimos a la vida, es que vamos a desaparecer de este cuerpo en algún momento. Conocemos la muerte desde que hemos venido, pero no sabemos qué cosa es la muerte realmente. Venimos a un mundo donde nos han puesto como esta botella de agua. Nos han dado una botella de agua con una estructura y dentro de esta estructura estamos nosotros. Venimos a la vida en una estructura, en un cuerpo, pero este cuerpo sabemos que en algún momento dado de nuestra vida vamos a dejar de existir en este cuerpo. Eso es lo que llamamos la muerte. ¿Qué significa todo esto? Sabemos que vivimos para morir en algún momento. Tenemos un cuerpo, le hemos dado una forma a este cuerpo. En física cuántica trabajamos que el otro no existe, que es tu espejo. Eso quiere decir que el cuerpo que ves de tu vecino o de tus hijos es simplemente una envoltura de algo que podemos llamar alma, pero que en algún momento de nuestra existencia esa persona puede desaparecer, puede dejar ese cuerpo. Si yo me tomo el agua de esta botella, la envoltura de esta botella, que va a ser el cuerpo de la botella, ya dejará de cumplir su función y se transformará en algo. Sabemos que llegamos a esta vida para transformarnos. Somos energía. Y solamente tenemos el cuerpo físico, que es el que lleva el agua que está en la botella. La botella es nuestro cuerpo. Y algún día tendrá que desaparecer. Pero eso tiene un tiempo, pero ese tiempo lo vamos a llamar vida. La vida no es eso. La vida es la existencia. Después de este cuerpo seguirá habiendo la esencia. Mi cuerpo desaparecerá, se transformará en algo, en energía, pero ya no será el mismo cuerpo. Cuando esa historia de pertenencia que está dentro de nosotros, que creemos que el cuerpo de nuestros hijos es real, en esta dualidad, lógicamente que es real, pero para la existencia no lo es simplemente un paso para aprendizaje. Cada persona, ¿ya no se oye, Paul? Me dicen que ya no se oye. Hola, hola, hola. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí te escucho, ok. Bueno, entonces, el duelo lo vamos a vivir de varias formas. Vamos a hacer un duelo cada vez que perdemos algo que nos pertenece, algo que para nuestro intelecto en este cuerpo, en esta mente que tengo ahora, nos está perteneciendo, es mío, mi tesoro, como el Señor de los Anillos. Un anillo de compromiso, por ejemplo, es una pertenencia a una familia, a una estructura, a una forma que tengo en mi cerebro como mapa mental que pertenezco a la familia Lanat. Mi compañera de vida pertenece a mi familia. Con ella voy a consolidar una familia para tener hijos y formar una familia. Estoy perteneciendo a esa familia. En el momento que dejo de pertenecer, por alguna razón o circunstancia, dejo de pertenecer a esta familia, el inconsciente me va a mandar con una fuerza brutal y te va a decir, Michelle, si no perteneces a la familia, estás en peligro de extinción. Estás poniendo tu vida en peligro.
Y es eso lo que es el duelo. Es la advertencia del inconsciente para la sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Cuando yo pierdo la vida o mi mujer deje de existir en esa envoltura, en ese cuerpo, y deje la envoltura, a mí me va a doler muy fuerte. El duelo es dolor. El duelo es un proceso de dolor muy fuerte, vivido por cada individuo de forma diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que el duelo para cada persona va a ser de forma diferente. Cada persona vivirá un duelo diferente. Pero lo más importante, no se hace solamente el duelo por la pérdida de alguien, por la pérdida de una persona amada o de una persona a quien conociste. Cada vez que tú tengas una pérdida, cualquiera que sea, ¿eh? Por favor, si tienes un trabajo, para ti ese trabajo inconscientemente representa la sobrevivencia. Estás sobreviviendo. Eso hace que tú te aferres a ese trabajo y te pertenece ese trabajo. Yo pertenezco a este trabajo. Si lo dejo, estoy en proceso de duelo porque tengo conflictos que, cuidado, te puedes morir, estás en peligro de muerte si dejas ese trabajo y te va a doler. Eso también es duelo. En cada proceso de pérdida, si no has hecho un proceso, ahora vamos a ver las etapas del duelo, si tú no has hecho las 5 etapas del duelo, psicológicamente hay 5 etapas, vamos a ver en la biodescodificación, son 9 etapas, ¿ok? Hay que hacer ese trabajo y pasar cada etapa. Si una persona se queda trabada entre estas etapas que hay que trabajar, ese duelo no se libera, ese dolor sigue latente, inconscientemente muchas veces, y muchas veces muy consciente, porque puede atraer enfermedades como la depresión, enfermedades muy fuertes como la tristeza profunda, y no se puede realizar una vida después de una muerte si no se hace un proceso de duelo. Para mí el duelo es muy, pero muy importante. En los procesos que tenemos, que vamos a tener coaches que vienen a vernos, muchos de ellos van a traer sintomatologías diferentes, síntomas que te hacen decir, cuidado, ¿no será que detrás de estos síntomas se está escondiendo un duelo no trabajado? Hay que tener mucho cuidado con ello, estar muy atentos. El coach tiene que hacer las preguntas necesarias para saber si en la vida de esta persona o en el transgeneracional de esta persona no hubieron muertes o duelos donde el proceso de duelo no se hizo correctamente o no se terminó y se bloqueó en algún momento, que puede ser que, Paul, no sé, no me escuchas de nuevo. Parece, no te escucho, no se escucha otra vez. Sí te escucho, a ver, ¿quién me ve por ahí? Sí te escucho, ok, sí se te escucha, perfecto. Ok, entonces no sé qué pasa con el de Paul que no me escucha. Ok, entonces, tú cuando terminas un trabajo, cuando te botan de tu trabajo, el dolor es muy fuerte. Te sientes superado por esto. Vas a tener que hacer el proceso de duelo. Si tú, por ejemplo, estás caminando por la calle y vienen unos ladrones y te roban el celular, te están agrediendo directamente. Se están llevando una de tus pertenencias, que es la cartera o el móvil. Inconscientemente, tú vas a trabajar las etapas del duelo y normalmente
se te va a pasar el miedo, se te va a pasar la tristeza, vas a hacer el duelo, las fases del duelo, inconscientemente y no te vas a dar cuenta. Pero vas a tener un periodo de tiempo donde esa agresión está presente en ti. ¿Ok? Y eso es muy importante que lo veamos. En cada ruptura que tú has tenido, una ruptura matrimonial o una ruptura con tu pareja, hay que trabajar el proceso de duelo. Pregunta, ¿es posible que una dolencia física aparezca después de 6 años del fallecimiento de un ser querido por no haber llevado bien el duelo? Perfecto, Clau. Por supuesto. El duelo no tiene tiempo. El duelo es un proceso que puede durar 6 meses, puede durar 2 semanas, como puede durar toda una vida. O transgeneracionalmente también. Tú puedes llevar duelos no correctos, que no se trabajaron correctamente, de tus ancestros. Y eso es lo que llamamos la muerte. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué cosa es la muerte? Entonces, primero vamos a ver los pequeños duelos que tenemos que hacer. Entonces, hemos visto que... Hemos visto, por ejemplo, que el robo de un celular necesita ese proceso. La separación con una persona querida necesita el mismo proceso de duelo. La separación de algo. La separación, por ejemplo, de un órgano vital. Después de una operación, donde te extirpan un órgano vital. Por ejemplo, si tomamos el caso de una mujer en la que se tuvo que extirpar los órganos de reproducción y perdió los ovarios o el útero, esta persona entra en un proceso de duelo porque ha perdido una forma de sobrevivencia y de reproducción que es muy importante para el ser humano. Dijimos que las personas estamos aquí para sobrevivir y tener una reproducción, reproducirnos. Esto quiere decir que tenemos que hacer un proceso de duelo. A ver, Alicia, muchas veces nos hacemos los fuertes, los valientes y todo lo guardamos, pero hay un momento que no se puede más y aparecen dolencias, tristezas, insomnios, etc. Si lo viví, aceptar el dolor y llorar años después. Por supuesto, Alicia, eso lo vamos a ir viéndolo por qué aparecen o para qué aparecen estas dolencias, ¿de acuerdo? Porque siempre estamos viendo que hay un para qué, no el por qué, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué me aparecen esas dolencias? Para decirme que tienes un proceso de duelo no terminado y el cuerpo te está diciendo, hey, ¿te das cuenta que después de 6 años no has procesado la muerte de tal persona y no has hecho el duelo totalmente por hacerte a la fuerte, por no observar esto? Es decir, que por cada separación o ruptura, por simple que parezca, debe hacerse el proceso del duelo o solo eventos de alto impacto emocional. Para mí, Ana, por supuesto que sí. En cada proceso, esto deberíamos enseñarlo en el colegio a nuestros niños. Deberíamos hablarles a los niños de los procesos de duelo, de los procesos de la muerte, de quiénes somos, porque ellos van a tener que afrontar en su vida duelos de cualquier índole, pequeños duelos o grandes duelos. No hay grandes ni pequeños, por favor, que se me entienda bien. El dolor es igual para todos, que sea una pérdida o simplemente la muerte de tu pequeña mascota. El dolor es profundo y cada uno puede vivirlo de una forma. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso. Voy leyendo las preguntas. ¿Ok? Entonces, el impacto para cada persona va a ser completamente diferente. No se puede generalizar cada impacto o cada forma de
de dolor en las personas. Cada uno lo va a vivir de una forma completamente diferente. ¿Ok? Y eso es muy importante a tomar en cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las fases de cada proceso. ¿De acuerdo? Las fases o etapas del duelo. La primera fase o la primera etapa del duelo es la negación. Me niego. No quiero verlo, no quiero saber nada de esto. Esto no es justo. La negación es la primera etapa. ¿Ok? Una cosa muy importante a tomar en cuenta. Estas etapas, señores, no es una detrás de otra. Es como las 9 maestrías del coaching. ¿Ok? No me aprendo una detrás de otra. Si tu coachee viene, hago la maestría 1, después la 2, después la 3. No. Es igual que en estos procesos. Son fases que hay que trabajarlas una por una, sí, pero pueden aparecer en forma distorsionada. Una antes, otra después, y después puedes haberte bloqueado en una de las etapas, haber terminado y creer que has hecho la aceptación, que es la última etapa, pero que la negación todavía sigue presente. Eso quiere decir que te has bloqueado en la negación. No quiero. Lo primero que decimos es frases como, decimos, no es justo, esto no puede ser. Entonces, la negación es la primera fase. El enfado es la segunda fase. Se los digo así porque mi PPT no sé qué tiene, pero bueno, ya se los pasaré, ¿ok? Ahora se les cargaré la PPT. ¿Cuáles son las actitudes o frases de negación? Mira, frases de negación. ¿Cómo ha podido ser? Esto no puede ser. Esto no me pasa a mí. Esto no puede pasarme. Lo niego. Te llaman porque has perdido tu trabajo y dices, yo no he perdido trabajo. Yo no he hecho nada para perder mi trabajo. No me pueden haber votado. Yo soy el mejor de la empresa. Lo niegas totalmente. Estás en negación. No quieres aceptarlo. En la muerte de un ser querido, estas fases son muy importantes. Y la primera es la negación. No puede ser verdad. Esto no es verdad, no me está pasando a mí. Eso es la negación. ¿Ok? Entonces, muy importante ver esto. El sentido que le damos a esto, el sentido que le damos a la pérdida. Hay que aceptarlo poco a poco. ¿Ok? Entonces, la incredulidad, no creo que me está pasando. Esto no lo creo, esto no me puede pasar a mí. Eso es una de las primeras etapas, la negación. El enfado es la segunda. El enfado es una etapa. La rabia viene con ese enfado. Me niego, estoy rabioso. Esto no me puede pasar a mí. Esto que le pase a otro, pero no a mí. Estás enfadado contigo mismo. Estás enfadado y dices, no, no lo acepto. Que le pase a cualquiera, pero no a mí. ¿Ok? ¿Por qué me han robado a mí? ¿Por qué te separas de mí si yo soy la mejor persona del mundo? Estás con tu pareja, se separa y tú te enfadas. ¿Ok? Muchas de las personas que vemos con problemas de feminicidio, por ejemplo, que atacan a sus parejas, es porque están en ese proceso de duelo y son agresivos, enfadados, se enfadan con el mundo. Eso no puede ser. ¿Ok? Eso es muy importante. Ver que el enfado hace parte de una etapa de duelo. Si tú tienes un coachee que viene muy enfadado y es una persona que es irritable totalmente con la vida, que todo lo que hace o le hacen algo, por mínimo que sea, y la persona se enfada, no habrá un proceso de duelo detrás que está ocultando que no hizo o que no se hizo un proceso de duelo adecuado.
Hay que ponernos a pensar esto, ¿de acuerdo? Muy importante estar atento a cada frase que te dice tu coachee. O el llanto también. El llanto es también muy importante, ¿ok? El llanto, pero eso vamos a verlo con la tristeza. En una de las etapas, la tristeza es muy importante y cuando entra la tristeza, el llanto es pero no es una fase. El llanto hace parte del proceso de liberación. Las personas en un proceso de duelo con la muerte de alguna persona, hay personas que no lloran. Y esto no quiere decir que sea malo o que sea bueno. Dependiendo de las religiones o de las culturas, cada país o cada cultura tiene una forma de adaptarse a la muerte. Puede ser una señal en el coach de una etapa no terminada. Ok. El llanto también puede ser una señal en el coaching de una etapa no terminada. Sí, por supuesto. Estás en ese proceso. Tú cuando terminas con una pareja y no dejas de llorar, es que tu fase de duelo no está terminada. ¿Ok? No vas a vivir toda la vida llorando a esa persona. Si lloras todas las noches por esa persona que se ha ido de tu vida, es que todavía no has terminado el proceso de duelo. O estás en la tristeza, o estás en el miedo, la depresión, o estás en una negociación también. ¿Ok? La tercera etapa, después del enfado, es la negociación. ¿Ok? ¿Qué cosa significa la parte de la negociación? Ok, vamos a buscar elementos que nos permitan negociar la muerte, por ejemplo. Voy a hablar con el Ser Supremo, con Dios, o voy a negociar la muerte de alguna forma. ¿Por qué a ti y no a mí? ¿Por qué se murió mi hijo y no me he muerto yo? Entonces voy a negociar con la muerte. Voy a negociar las formas. Pero eso es una etapa. La negociación es una etapa, es una de las que se negocia mucho más rápido que otra. La negociación es más rápida porque no tienes otra salida. No puedes negociar contra la muerte, no puedes negociar contra la separación, no puedes negociar con el ladrón que ya se robó tu celular y ya desapareció. ¿Ok? Ya el proceso está. ¿Ok? Entonces, lo más importante de esta negociación es que estás negociando contigo mismo. Estás negociando formas que para tu intelecto crees que van a dar resultados, pero sabes perfectamente que contra la muerte no puedo. No puedo ir contra la muerte, no puedo ir contra esta forma que sabemos que va a suceder en algún momento porque sabemos que la muerte hace parte de la vida. ¿Ok? Pero es porque hemos perdido la pertenencia. ¿De acuerdo? Entonces, hola, recién pude entrar, disculpa. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, la negociación es una parte muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? La cuarta etapa es el miedo o la depresión. Las personas se sienten tristes, sienten tristeza. Esta etapa es muy fuerte. Sentimos la incertidumbre de qué va a pasar. Ahora sí, me estoy sintiendo solo. El futuro lo veo gris, lo veo de otra forma. Ya pierdo piso, como decimos, ¿ok? Es un vacío profundo. Esta etapa del miedo o depresión, las personas por miedo podemos coger una patología que es la depresión, que muchas veces esta depresión está liada a llamar la atención, por favor, ayúdenme. Es un grito de ayuda. En esta etapa es muy importante tomar en cuenta a las personas depresivas, ver si no hay
un proceso de duelo no resuelto en alguna parte de nuestro inconsciente. ¿De acuerdo? La depresión es esto, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, muy, muy importante. Hola, Pacman Rivas. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Ok? Entonces, voy a volver a dar las pautas de las 5 etapas del duelo, pero el miedo es algo relativamente que lo vemos muy superficialmente, pero es uno de los que nos atraen grandes consecuencias. ¿Por qué? ¿Qué cosa es la muerte para un ser humano? Hemos conocido a la persona, hemos conocido a esa persona en esta botella, en este cuerpo. He visto a esta persona y he conocido a este ser dentro de un envoltorio, ¿ok? Y el miedo a la pérdida no es el miedo de perder a la persona y no solamente de sentir ese vacío por la ausencia de esa persona. Pero ¿por qué le tememos tanto a la muerte? Si sabemos que es un proceso. Le tememos mucho a la muerte porque muchas veces estamos en nuestro inconsciente dándole una forma, ya sabemos que son solamente formas en nuestro inconsciente, donde observamos la envoltura del cuerpo realizando un proceso de cambio. Y es por eso que la muerte la vemos fea, la vemos de una forma asquerosa, la vemos como separación, como porque es el cuerpo que se está degradando. En la época donde las personas hacíamos entierros, el duelo era mucho más largo. ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente, como somos unas personas maravillosas, pero que nos lo creemos todo, hemos dado una forma a ese cuerpo que está enterrado y nos estamos imaginando cómo está la estructura de esa forma. Los gusanos se la están comiendo, la degradación de la carne, ese olor putrefacto, eso es para nosotros la forma de la muerte. Y la forma de la muerte normalmente no es esa. La forma de la muerte es simplemente un cambio en la estructura. Estamos bien, pero le hemos dado una forma a esta botella donde si ya no hay agua en el interior, pues se degrada. La rompemos y se acabó. Pero que la esencia ha pasado a alguna parte, ¿ok? Nosotros somos simplemente personas que vamos a pero en algún momento iremos a ese estado. Pero el miedo, muchas veces, es ese miedo a la incertidumbre, a dónde nos vamos y cómo va a ser del otro lado. Nadie ha regresado del otro lado para decirnos qué cosa hay del otro lado. ¿Ok? Entonces, lo más importante es qué cosa habrá del otro lado. Lo que tú eres en este. En el curso que yo les doy, digo, el infierno y el cielo no es un lugar, es un estado mental, porque el futuro no existe, el pasado tampoco, solamente existe el presente. Entonces, las personas que viven en el infierno viven en su estado de infierno, pero en este momento. No te vas al infierno, no te vas al cielo. El cielo y el infierno no son lugares, son estados mentales, ¿ok? Pero nos han hecho creer que existe un infierno. Entonces, el miedo a ese infierno, a que te vas a quemar, a que que vas a vivir otra vida, pues eso es un estado mental. Pero nadie nos ha dicho, nadie ha regresado para decirnos si existe un infierno, ¿de acuerdo? El infierno está
la cabeza de cada persona. O el cielo también está en la cabeza, es un estado mental, ¿eh? O vives en tu infierno o vives en tu cielo. ¿De acuerdo? Pero el miedo a la transformación del cuerpo es lo que hace que formemos historias en nuestra cabeza, que le demos formas a esa muerte, que es la que nos representa ese miedo. Y ese miedo, que es una emoción muy profunda, ¿ok?, está latente. Entonces, el miedo hay que tener mucho cuidado porque es una de las etapas más importantes del duelo, ¿de acuerdo? Porque te puede llevar a la depresión porque no tienes forma de salir de ella. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿ok? Entonces, la depresión es eso también, te sientes muy bajo, no seré nunca feliz, ya no puedo vivir más sin esta persona. Esas son preguntas que las personas en la etapa del duelo, del miedo y la depresión se quedan, ¿ok? Ya no volverá más. Esto es una de las preguntas que nos hacemos. Ya no más con esta persona, ya no más con la vida que tenía antes. La relación que tengo con mi pareja, que acabo de romperla, nunca más será como antes. Ese proceso de depresión, porque te estás sobrepresionando por las ideas que tienen, porque es depresión, ¿ok? La presión de toda esa carga energética que tú le pones a tus sentimientos, a tus pensamientos, tus sentimientos, hacen que entres en una etapa de depresión muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con esto. La realidad es que solo desde este punto de vista podremos reconstruirnos. Hay que pasar por esta depresión. No hay duelo sin una depresión. Hay unas personas que entran muy profundas, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Pero en un proceso de duelo te vas a tener miedo a la incertidumbre y vas a entrar en un proceso de depresión. Es normal, ¿de acuerdo? Y hay que pasar por ellos, ¿ok? Muy bien. Y después, la quinta etapa es la aceptación. La aceptación no es fácil. Es el último paso del duelo. Nunca es fácil aceptar que lo que se ha perdido, se perdió. Y no hay vuelta atrás. Tenemos la alternativa de no aceptar, pero una vez llegados aquí, nos damos cuenta de que si lo que hacemos es el precio a pagar, es muy alto. El precio a pagar por la pérdida de una persona es muy alto y dices, no quiero aceptarlo. Y ese dolor que causa muchas veces es decir, no quiero aceptarlo. Me niego a aceptar la muerte. Me niego a aceptar mi nueva realidad. Pero va a tener que hacerse. Y esta etapa es muy importante porque una vez llegada a la aceptación de la pérdida, la aceptación de mi nuevo ser, mi nuevo renacer a esto, es muy importante. La aceptación de la muerte es la liberación. Acepto que mi vida también hace parte del fin. El comienzo y el fin. No hay un comienzo, no hay un fin. Es una estructura de continuidad. Y cuando aceptes esa continuidad, cuando aceptes que la vida hace parte de la muerte y la muerte hace parte de la vida, somos el yin y el yang, el positivo, el negativo, pero no estamos separados, viene junto, ¿ok? Para algunas culturas, la muerte de un ser humano es mucho más llevadera que otras. Unas culturas hacen fiesta por la muerte de alguien. Muchas de las culturas nuestras nos hemos arraigado a un Dios separado de nosotros que, gracias a esta idea que hemos creado, la muerte es más fácil de llevar, el duelo es más fácil de llevar, porque creemos en alguien superior
fuera de nosotros que nos va a acoger en algún momento, ¿ok? A ver, David, ¿y cómo darnos cuenta cuando un duelo no es del coachee, sino se trata del transgeneracional? Ok, esto es muy interesante también lo que me dice David. Cuando una persona viene a verte, el coachee viene a verte, y no ha vivido, realmente no ha vivido ningún acto de dolor inminente, lógicamente, ¿ok? Y está en una depresión profunda, donde su madre de esta persona, porque es muy importante preguntar, si tú estás en una depresión profunda o en una tristeza, vives triste, melancólico, hay personas que viven prácticamente muertas caminando, ¿ok? Es un trabajo que estamos haciendo bastante interesante sobre la muerte, la carga de la muerte. Vemos a personas que son apagadas, están totalmente apagadas y dices, oye, pero ¿desde cuándo eres así? Toda mi vida. Nací así. Pues entonces esto no es tuyo. Esto estás cargando muertos. Entonces, es muy interesante cuando preguntas esto. Estás cargando muertos. ¿Qué significa cargar muertos? Es cargar duelos no realizados, no terminados. Los muertos, señores, los que hemos hecho, los que han hecho, por ejemplo, constelaciones familiares o constelaciones organizacionales, observamos muertos, vemos muertos, personas muertas que tú estás cargando. Estas personas muertas no es la persona, es la imagen que quedó en nuestras neuronas, esa información transmitida por el transgeneracional de mamá y de papá, ¿ok? Que nos mandaron formas como muertos, que eso se ha transmitido en ti. Y esas formas tú las estás cargando como formas, como muertos, pero es simplemente información. Una vez que tú cambias esa forma que tienes en el inconsciente, en los mapas mentales, y ese muerto, como los mexicanos realizan sus duelos, por ejemplo, le ponen formas a la muerte muy bonitas, le ponen colores, le dan de comer al muerto, lo hacen que ese muerto, esa calavera muerta, sonría, no tenga la cara esa de muerte, ese color negro que nos paraliza, si no nos ponen colores. ¿Qué cosa han hecho los mexicanos al vivir estas formas? Simplemente nos han dado una técnica de programación neurolingüística donde has cambiado las formas y le has cambiado la forma fea de la muerte a una forma bonita de la muerte. La forma del cuerpo, la forma de la envoltura del cuerpo, que es lo que nos causa miedo. Una vez que tú le has cambiado la forma, pues en el interior de ti cambia completamente. Ya no es un infierno, sino es un cielo. Tú le has cambiado la forma que tú quieres. Eso es fantástico. Llevar el duelo y cambiarle la forma que tiene la persona, ayudándole a hacer un nuevo duelo, ayudándole a dar una forma diferente a lo que la persona vivió. Y ese es nuestro trabajo. Entonces, vuelvo a rehacer las fases, ¿ok? Las 5 fases o etapas del duelo. La negación, el enfado, la negociación, el miedo o la depresión, y la última que es la depresión. ¿Ok? Perdón, es la aceptación. Aceptar la muerte, aceptar la nueva vida es sumamente agradable. Una vez que pasas esta última etapa de la aceptación, es realmente donde te liberas. ¿De acuerdo? En la biodescodificación, Christian Flesch y
Salomón Seyam sobre todo. Salomón Seyam es una persona que trabaja mucho lo que es el transgeneracional y el síndrome del yacente. Hablando con Cristian, Roxana, ¿qué se puede hacer cuando pasan años y uno sigue soñando con la persona muerta y lo ve en sueños como si estuviera viva? Muy bien. Roxana, esta fase, si una persona está en esta fase, es que está en la negación y ha negado totalmente el duelo, que no quiere aceptarlo, entonces revive todo el tiempo, o está negociándose a sí mismo qué puede hacer para revivir a esa persona que ya no está bloqueada en una de estas dos etapas. O está en la negociación y sigue en la negociación y su inconsciente hace que, bueno, como esa persona ya no está, yo voy a darle vida con mis sueños y la voy a soñar y voy a vivir con esa persona en mis propios sueños, ya que en la vida, cuando estoy despierto, no puedo hacerlo porque sé que no puede ser, voy a buscar una medida de escape a esta vida para volverlo a la vida de alguna forma. Entonces le estás dando formas a esa persona, a esa estructura, para que regrese a mí. Y voy a crear en mi inconsciente los sueños inconscientes para darle forma a esa persona. ¿Ok? Y esto es bastante interesante. Entonces, cuidado con eso. Una persona que está soñando y con esa persona, a ver, ¿y eso es bueno? ¿Es sano? A ver, nada es bueno, nada es malo. Es el proceso de cada persona. La muerte no es buena ni mala. Es el proceso de cómo tú llevas la muerte. ¿Cómo quieres vivir? Es lo más importante. Si para ti es bueno, pues sí, bloqueado en ese estado, no pasa nada. ¿Ok? Tú eres la que está sufriendo ese estado. ¿Te hace bien realmente? ¿Realmente estás cómoda soñando a esta persona que no está? Cuando tú ves a esa persona y te dicen, no, pues sí, es un proceso que tienes que aceptar. Tienes que terminar el proceso. Estás bloqueado en el proceso del duelo. Explicarle a la persona que es un proceso y que en ese proceso se bloqueó por alguna situación, por alguna cosa que pasó, eso quiere decir que, bueno, se bloqueó de alguna forma, pero ¿qué podemos hacer con ello? Pues vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces, los tipos de duelo, por ejemplo, es muy importante ver. A ver, ¿y si la persona le parece bien? Muy bien. Si a la persona le parece bien, pues que le parezca bien. ¿Qué quieres que te diga? Tú no puedes hacer más por una persona. Si a la persona le parece bien vivir en ese estado, pues que siga viviendo en ese estado. Tú no eres nadie para cambiar la vida de la gente. Pero si esa persona viene a verte, es para algo seguramente que quiere cambiar y ya está cansada de vivir en ese estado. ¿Ok? Si el coachee está delante de ti, es porque ya se cansó de vivir sobre eso. ¿Ok? Si mi coachee dejó a su novia, si mi coachee dejó a su novia de muchos años por propia decisión, no la extraña, pero se siente solo, ¿es que no lo acepta todavía? Puede ser. No sabes qué pasó con esa novia, no sabes qué representaba esta novia. Es importante, muchas veces el coachee ha tomado la decisión de separarse de esta persona, ¿ok? Pero tiene que ser el proceso de duelo. Vivió muchos años, o unos años maravillosos con esa persona, o unos años
de mucho dolor también con esa persona, pero se acostumbró a vivir de esa forma. Tiene que hacer un proceso de duelo que acepte la nueva realidad. Ya se separó, pero si sigue viviendo en el inconsciente con esta persona, es que no ha hecho el proceso de duelo. Un proceso de duelo, cuando se hace correctamente, al final, cuando tú aceptas esa nueva realidad, prácticamente la persona está siempre dentro, lógicamente, porque hace parte de tu pensamiento, ha vivido, hace parte de tus mapas mentales, pero ya no tienen fuerza. La aceptación de la muerte es más fácil, la aceptación de la separación se hace mucho más lenta y tú vuelves a vivir, vuelves a tomar fuerza, vuelves a ser quien tienes que ser. ¿Puedo comentar, Michelle, la etapa de... ¿Puedes comentar, Michelle, la etapa del enfado? Sí, claro. Entonces, en la etapa del enfado, a ver, la etapa del enfado, la rabia tiene una razón de ser. Es pedir ayuda. Nos impulsa a tomar otros caminos. El enfado es muy importante, ¿ok? Porque eso es lo que te hace reaccionar. El enfado es muy importante. Les digo, hay que estar enfadados. Porque es un poco como la patada en el trasero a las personas. Muévete, busca una nueva forma. Cuidado, el enfado lógicamente controlado. ¿De acuerdo? Porque las personas con enfado que van y le pegan a las mujeres y hacen lo que hacen, están demasiado enfadados, por favor, hay que tener responsabilidad en todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos en el fondo del agujero, nos hace tomar un impulso para salir de este agujero. Enfadarnos hace reaccionar a la persona. Y es muy bueno el enfado. Una vez que la persona está enfadada, su inconsciente va a tomar el arma para la sobrevivencia y la rabia va a hacer que salga del agujero. Muchas veces el enfado viene antes de la aceptación. Entonces, muy importante, por ejemplo, el enfado lo puse en la segunda parte, la negación, enfado, negociación, pero muchas veces el enfado es muy bueno para salir de la depresión, para salir del miedo, ¿ok? Algo muy interesante con el enfado, por ejemplo, hace que ya no neguemos la muerte, ya no nos estamos escondiendo, ya no nos está, la muerte no nos está ahogando. Con el enfado me levanto, estoy tomando otra decisión. Y eso es bastante interesante con esa parte del duelo, porque es un poco la patada que te está dando tu inconsciente para que te muevas. Cuidado, lógicamente, que todo esto con responsabilidad. Somos responsables. Pero es una etapa, por ejemplo, que en los niños es muy común. El enfado es una de las etapas del duelo que los niños lo llevan con bastante frecuencia y es mucho más fuerte para un niño, porque se enfadan. Perdí a mi mamá o perdí a mi muñeca, perdí a mi mascota o simplemente mi chupón, lo perdí. ¿Cómo se ponen los niños? No hacen un duelo total, se enfadan para buscar dónde está. Está buscando una solución. Su inconsciente está reaccionando porque los niños estas etapas las pasan bastante más fácil que nosotros porque no tienen todavía los mapas mentales que nos hemos creado sobre el miedo. Los niños normalmente no tienen mucho miedo a la muerte. Somos los padres que hemos formado historias de esto. ¿Es posible hacer el duelo y terminar el proceso del duelo en una separación, aun cuando la pareja las siga viendo y relacionándose con ella? Por supuesto.
no quiere decir que cuando te separas de una persona y la persona está al lado tuyo, no se puede hacer el proceso. Va a ser más largo porque te está reviviendo muchas cosas. Ese es el gran problema de las separaciones que tienen las personas, de una persona cuando tenemos hijos. Por nuestros hijos no nos separamos. Hay recomendaciones de los psicólogos o de los psiquiatras que una separación de cuerpo es mucho más activa el proceso del duelo. Pero por supuesto que cada persona es diferente y si tú vives con tu pareja y no quieres separarte por los niños, tú eres el que decide, ¿ok? Pero sabrás que ese proceso puede durar mucho más tiempo o cuidado que se puede bloquear en alguna parte, ¿ok? ¿Te contesté bien, Nelly? ¿Sí? Entonces, hay algo importante a tomar en cuenta, es que hay en el proceso del duelo, hay etapas, por ejemplo, del duelo según la biodescodificación o lo que hablaba Salomón Seyam. ¿Cuál es la etapa después de la negociación? Después de la negociación es la etapa del miedo o la depresión, como yo le he puesto, ¿ok? Entonces es el miedo o la depresión después de la negociación, que es una etapa donde te sientes muy bien en el hueco profundo, ¿ok? Según la descodificación biológica, las etapas del duelo, la primera son 9 etapas. Es la negación. La primera es la negación. Esto sí es muy, muy seguro. ¿Cuál es la etapa después de la negación? El número 2 es el regateo. El regateo es como la negociación. Estamos en lo mismo. El regateo. Voy a negociar. Mira, te doy tanto y me devuelves tanto. Voy a negociar con el universo. Voy a negociar con el ladrón que me robó. Voy a negociar con mi mujer que se separó de mí. Entonces estoy en el regateo. Pero sí que no, yo di más porque di. No. Eso es una etapa del duelo. El tercero es la cólera y la tristeza. Cólera y tristeza. Me da mucha rabia. Es la etapa del enfado. Pero ahí también entra la cólera con el sentimiento de tristeza que va acompañado. Es muy interesante esto. Cuando estás con cólera, hace que el sentimiento de tristeza nazca. Porque como la primera era la negación, el segundo, el regateo, la cólera te está haciendo que el sentimiento de tristeza entre en ti. Y la tristeza es un paso muy importante en el duelo. Te vas a sentir triste. Es una etapa, una emoción, perdón, donde la tristeza es normal. Te sientes triste, te has separado, te has roto, es muy fuerte. La tristeza es el llanto, la tristeza está en la parte más profunda de ti. La tristeza es la pérdida, ¿ok? Y el número 4 es la tristeza versus la cólera. Cuando estás en ese estado de tristeza profunda, donde estás en el hueco total, va a llegar nuevamente la cólera. Entonces son 2 estados. El primero, la negación. El segundo, el regateo. El tercero, cólera versus tristeza. Después el cuarto es tristeza versus la cólera. La cólera nuevamente entra en ti y vuelves a vivir, vuelves a buscar una solución. Y la número 5 es la explicación. ¿Habéis visto las formas que hacemos? Estamos buscando una explicación a lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
estamos reviviendo los accidentes, estamos reviviendo el robo, estamos reviviendo nuevamente, buscándole una explicación a la separación que tuve con mi pareja. Entonces, mientras no haya una explicación clara de lo que es, tú sigues en ese estado de explicación. Necesitas una explicación, necesitas una respuesta. Muchas veces la respuesta no la puedes encontrar, porque la muerte no tiene explicación. Pero sí, hay una explicación. ¿Qué me está enseñando todo esto? Esa es una explicación que hay que buscar. ¿Ok? A ver, David, entonces podemos decir que buscar el enojo nos ayuda a encontrar la tristeza. ¿Eso debemos buscar en el coachí? Sí. Bueno, es el coachí que tiene que buscarlo dentro de él, lógicamente, ¿no? Pero tú se lo puedes proponer. Decirle que cuando la persona encuentre y sabe que esto es un proceso y sabe cada etapa del proceso, va a saber que después del enojo va a llegar una tristeza, va a entrar a esa tristeza, y una vez que vive esa tristeza, porque una de las cosas más importantes, señores, es vivir el proceso del duelo, no borrarlo, no taparlo. Es el gran conflicto de las personas. No queremos ver la realidad, no queremos aprender de este proceso. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta etapa? ¿Cuál? La etapa de explicación, perdón, Nelly. La última etapa que dije es la explicación. La explicación es como el aprendizaje del proceso. Sí. Sí y no. El aprendizaje es la aceptación. Cuando has aprendido qué significa, es que recién ahí ha entrado el aprendizaje. ¿Qué te ha enseñado todo esto? En la explicación estás buscándole todas las formas, habidas y por haber, al proceso. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias? ¿Qué hice de bien? ¿Qué hice de mal? Por mi culpa, no mi culpa. ¿Ok? Eso es muy importante. La explicación es estar explicando cada etapa. Por ejemplo, ¿qué pasó? Yo le dije que no saliera y salió, no me hizo caso y se mató. Eso estás dándote una explicación de todo lo que pasó, pero te estás culpando también. Hay una culpa muy profunda. Cuidado. Una de las etapas que no están aquí, pero hace que funcione bastante, donde se bloquean, por ejemplo, perdón, las etapas, es el proceso de culpa. Cuando te sientes culpable, muchos accidentes, por ejemplo, los padres no pueden terminar el proceso de duelo o están bloqueados en alguna parte del proceso, es por la culpa que sienten. Por mi culpa se mató, por mi culpa yo me separé de mi mujer, por mi culpa o por la culpa de ella yo me separé. Entonces estamos echando la culpa. En el proceso de duelo, la culpa está en todas las etapas. Desde la etapa de la negación, la culpa aparece como un conflicto, como una máscara que está delante de nosotros, y es esta que tenemos que trabajar bastante. La culpa es muy importante de trabajarla. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Todo está entendido? ¿Ok? Entonces, hay otra. Después de la explicación está la comprensión. La comprensión hace parte de todo el sistema. La comprensión, comprendo qué ha pasado, comprendo qué está pasando, comprendo que no podía ser de otra forma, comprendo las circunstancias que no eran culpa mía, era lo que tocaba, y la comprensión es muy importante. Una vez que das una comprensión a todo esto, vas integrando el séptimo, la séptima etapa, que es la integración emocional.
La integración emocional es integrar emocionalmente cada emoción que he vivido en la etapa del duelo. Es comprender que la primera emoción fue la negación, el regateo, la cólera, la tristeza, las máscaras que hemos tenido que vivir para podernos liberar. Y esta integración emocional es integración en nuestra fase, en nuestra emoción que es cerebral. ¿Ok? ¿Ok? Y la número 8 es la aceptación emocional. Integrar es una cosa y aceptar es otra. La integro, la estoy viviendo, pero tengo que aceptarla. Y la aceptación emocional es que estoy aceptando, ahora sí, todas estas etapas, todas estas vivencias como simplemente vivencias. Mencionaba que las etapas no tienen un orden, es decir, se puede vivir en desorden, por eso, por supuesto, puedes vivir en desorden. Y muchas veces, por ejemplo, casos de duelo donde el dolor es tan profundo o, por ejemplo, un accidente de coche donde tú tienes que tomar las riendas y hacer que el proceso de entierro, por ejemplo, de la persona, tú tienes que tomar las riendas. No puedes permitirte estar en la negación, no puedes el regateo, no puedes estar en la etapa del enfado, de la negociación, no puedes. Tienes que actuar, tienes que ir a ver el hospital, tienes que ir a ver los médicos, tienes que ir al tanatorio, tienes que hacer todos los papeles, por ejemplo, hace que ese proceso se bloquee en alguna parte. Puedes estar con mucha tristeza, pero no te da tiempo de tener cólera. Tienes que actuar. Eso quiere decir que la primera etapa de tu duelo ha sido actuar, ha sido estar en la cólera, no buscarle una explicación. Pero después vas a tener que entrar a la negación. Una vez que estés tranquilo, que todo haya pasado, vas a tener que retomar todo el duelo y volverlo a hacer. Entonces, con más fases, el proceso es más constructivo. Ante la aceptación hay más fases cognitivas y emocionales. Exactamente. Es por eso que en la descodificación biológica tenemos 9 etapas, mucho más sutiles cada una, pero donde el proceso se hace más, que lo podemos observar más cognitivamente, ¿no? Es donde cada etapa es más sutil, pero mucho más potente. Entonces es muy importante tener estas 9 etapas para nosotros los que trabajamos la biodescodificación. Las 9 etapas es etapas mucho más sutiles, pero que funcionan, ¿ok? Entonces, y hay que hacerlas. Y hay que llevar a la persona a que nos diga, nos comente y veamos cada etapa una por una y ver cómo hiciste el proceso. Revivir cada etapa es una de las labores que podemos hacer nosotros los coaches, hablando con la persona, que nos cuente cómo lo vivió, cómo vivió su tristeza, cómo vivió su cólera, que te dé una explicación. Escuchar es muy importante para los coaches en estos procesos de duelo, es muy valorable, sobre todo también de definir los anclajes que en algún momento del duelo se hicieron. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, uno de los anclajes más fuertes en la pérdida de una persona en nuestro mundo occidental, cuando vamos a enterrar a una persona, ahora es más fácil, pero en una época, cuando el cuerpo está presente aún, cuando vivimos una separación,
nuestros amigos, las personas muy allegadas a nosotros, vienen a darnos el duelo, ¿ok? Vienen a darnos el sentimiento que ellos expresan. Muchas veces he visto en estos procesos, la gente hace cola para abrazar a la persona. La persona está en ese dolor, está en el proceso del duelo. Y la persona viene y te dice, lo siento, y te abraza y te va anclando ese momento. Te va diciendo, lo siento, y te va tocando la espalda y te dice que está contigo en ese momento. ¿Qué está haciendo esta persona? Me está sentando. Ok, para esta persona te está diciendo, lo siento, porque lo está sintiendo, ¿de acuerdo? Pero para tu inconsciente, sentando, lo siento, también quiere decir, te voy a sentar, mira, estás parado y te voy a sentar, y te siento, y te siento, y te siento. Para el inconsciente son dos comunicaciones completamente diferentes. Uno de su sentimiento y otro, espérate, te estoy anclando un proceso de sentarte. Ya no te puedes mover. Cuando tienes estos anclajes de 300 personas o de 20 personas o de 2 personas, pero que son muy poderosas, se llaman los anclajes. Eso quiere decir que el proceso de duelo va a tener que trabajarse con más fuerza. Te han anclado un proceso de sentada. Te han clavado al suelo. Para volver a salir de ese proceso, vas a necesitar un tiempo mucho más largo. Y no lo hicieron de malas personas, no lo hicieron con una mala intención, porque simplemente no se conoce. En los entierros de las personas, por ejemplo, asiáticas, simplemente una venia, estoy con usted, sabe, no hay ninguna palabra que se transmite, estoy contigo, nada más. No tocaron en ningún momento. Una venia es suficiente porque simplemente ellos conocen que el anclaje táctil es una forma de bloquear el proceso de duelo, ¿ok? O hacerlo más largo, ¿ok? Entonces, muy importante empezar a cambiar esas formas de que nuestras sociedades tienen de vivir la muerte, que es muy interesante, ¿no? Pero porque cada cultura tiene una forma. Estoy hablando de la muerte de un ser, ¿ok? Pero también por la pérdida de una persona o por la separación de alguien, cuidado, mucho cuidado con las personas que tienes alrededor tuyo. Los cantos de sirena son muy importantes en el duelo. Las personas con muy buena intención, pero que por detrás te están anclando una forma de no salir de ese duelo. Te dicen, tú hiciste todo, pero cómo se sufre, ¿no? Es muy bueno que sigas llorando. Espérate, cada uno tiene su proceso. Que nadie te diga si tienes que llorar o no. Si tú sientes que tienes que llorar, llora. Si tú sientes que tienes que patear al mundo, patea al mundo. ¿Ok? Pero si tú estás con esa agresión y quieres decir cosas, pues dilas, lógicamente, con corrección, ¿no? Eso tampoco, no, eso es, se llama estar en el mundo, tampoco porque estás en el proceso del duelo y tengo que enfadarme, tienes el derecho de faltar el respeto, enfádate contigo mismo, ¿ok? Y eso es ser responsable de tus actos, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, pero los anclajes en la forma de vivir, el duelo, son bastante negativos en la forma de hacerlo, porque te pueden hacer que el proceso de duelo se retarde más en el tiempo, ¿no? Entonces,
La última fase del duelo en la biodescodificación, por ejemplo, es reinventar la vida y retomar la nueva vida que tienes, reinventarte totalmente, reinventar tu vida a través de la enseñanza de esta separación que tuviste. Te reinventas con un nuevo celular, te reinventas con una nueva pareja, te reinventas con una nueva programación de tu vida sin la persona que ha muerto o fallecido, ¿ok? Y tienes que reinventarte. La vida sigue, para ti sigue. Y tienes un proceso, tienes que reinventar tu cuerpo después de una ablación de alguno de tus órganos, tienes que reinventarte, tienes que vivir la vida sigue, tienes un proceso, te quedan 5, 10, 20, 50 años, reinvéntate, que la vida te está esperando, ¿no? Son las 8:20, se va a terminar en pocos minutos el enlace. Ok, muy bien. ¿Hay alguna preguntas que tengan que hacer, por favor, señores? Con esto habremos terminado, entonces háganme preguntas mientras se corte esto. Los anclajes, si hay personas que quieren ver, llorar y se acercan, hablar para ellos, si salen unas lágrimas, sí vi eso. Es terrible, cada uno lleva su duelo a su manera. Muchas veces hablan, dicen, viste que ni lloró ni nada. Esos son anclajes. Eso puede tardar mucho. No has llorado. ¿Sí? Si no siento que tengo que llorar, no lloro, pues no. Pero si tú me dices que tengo que llorar, inconscientemente te está diciendo, oye, no has pasado ese proceso. Oye, pero bueno, no me da ganas de llorar, no lloro. No es por eso que no hago mi proceso de duelo. Pero si alguien te lo dice, te está bloqueando y te está metiendo una culpa, de decir, oye, eres culpable, ¿por qué no lloras? ¿No? Espérate, si no quiero llorar, no lloro, ¿no? Es eso. Es un anclaje también, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería un anclaje positivo cuando hubo una pérdida? No hay anclajes positivos. Simplemente es la escucha, es algo muy importante. La escucha con amor, no con sufrimiento. Ay, pobrecito, entonces lo voy a escuchar. Eso también es un anclaje negativo, ¿ok? Entregarse como eres, un sentimiento que estoy al lado tuyo. ¿Quieres que te abrace? Si necesitas un abrazo, te lo hago, porque tú lo estás pidiendo, no porque yo te lo estoy dando, ¿ok? Eso es cómo te reinventas cuando muere un ser muy querido, un hijo, un padre. Pues sí, un hijo, un padre es más fácil porque la persona ya es mucho más adulta. Un hijo muchas veces hay muertes injustificables, que no tienen una razón de ser, no le encontramos ninguna explicación. Esos duelos son mucho más largos que hacer y muchas veces son estos los que están bloqueándose transgeneracionalmente, porque las personas no salen de ese estado, ¿ok? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? El proceso de un duelo no justificado, no con ninguna justificación, sin ninguna explicación lógica, es muy duro de llevar, pero hay que ayudar a la persona a que poco a poco se reinvente, que algo de esa persona está en ella. El otro no existe, la otra persona no existe, eres tú, la criatura que se fue está viviendo en ti, es tu recuerdo, qué te enseñó, qué estás aprendiendo con todo eso. Eso es lo más importante, ¿ok? Es posible adelantar el duelo, por ejemplo, cuando una persona de mucha edad y como la familia ya se prepara para la pérdida, por supuesto. Esa también es una etapa muy interesante del duelo. Cuando la persona todavía no se ha ido, nosotros ya estamos preparados para la partida. Eso es muy importante. Hay civilizaciones, por ejemplo, que todavía la persona que va a pasar del otro lado pide permiso al jefe y le dice, ya estoy listo para irme del otro lado. Muchas veces no queremos
aceptar eso. La persona está en cuidados intensivos, ya no puede hacer, los médicos ya no pueden hacer nada. Y seguimos atándolo a la vida. Esto retrasa el duelo. Oye, si ya estás listo, ya cumpliste tu vida, estás sufriendo, ¿qué mejor decirle? Anda en paz, pasa del otro lado. Ya, aceptamos tu pasaje por la vida o por esta etapa, y eso es muy importante, ¿eh? ¿Ok? Se puede adelantar un duelo, por supuesto que sí. Tú cuando ves una persona que está sufriendo, ya estás en duelo, ya estás en la separación, ya estás en... Cuando te vas a separar de tu compañera, ya estás preparando todo, estás en el proceso de duelo. Todavía no estás separado, pero ya estás en el proceso. Y eso es muy importante, ¿ok? ¿Qué pasa si soy una persona muy afectuosa y es parte de mí acercarme a... Y me dicen que si me acerco a la persona, es un proceso de duelo, le provoco un anclaje. ¿Qué hago? ¿Me tengo que poner fría, distante? ¿Qué otra forma tengo para hacerle sentir mi cercanía? Si eres una persona muy afectuosa, pues contrólate. Eso es importante. La persona que está sufriendo igual que tú. Si tú sabes hacer, y ahora que eres coach, si tú sabes llegar a la persona, vas a sentir perfectamente lo que esta persona necesita. Eso se llama hacer un buen rapport. Ya en el trabajo de coach que estás haciendo, cuando vas a ser coach, vas a sentir realmente lo que necesita la persona. Y no vas a necesitar ni siquiera una sola palabra para saber lo que esa persona necesita. Y si necesita un abrazo tuyo, eso no es un anclaje. Es una sensibilidad que tú has creado, has hecho un rapport y la persona te está pidiendo ese abrazo. Pues abrázala, no pasa nada. Eso no es un anclaje, es un acompañamiento. Y no digo, no abraces a las personas, por favor, ¿eh? No se me entienda mal. Es, no lo hagas, con qué intención lo estás haciendo, nada más. Las intenciones son importantes. Si quieres abrazar a la persona, pero si tú eres muy sensitiva, pues vas a sentir de otra forma lo que necesitan las personas. Y eso es muy importante. ¿Ok? A ver si me dejé... Dani, si me entendiste lo que te dije, ¿no? ¿Ok? Otra pregunta por ahí que ¿Alguna otra pregunta? Que esto ya se va a cortar. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, la etapa del duelo, espero que les haya interesado este webinar. Para mí es una de las etapas que hay que trabajarlos bastante. Más bien, excelente webinar y contenido. ¿Cómo nos damos cuenta que superamos todas las etapas? Cuando estás en paz. Cuando te das cuenta que has superado las etapas, es cuando ya te estás reinventando, cuando la tranquilidad, esa paz que entra en ti después de una noche de locura, donde todos los demonios estuvieron dentro de ti, empiezas a ver la luz, esos nuevos amaneceres que la vida te está dando nuevamente, donde ves la vida con entusiasmo, ves la vida con otros ojos, le dices, todavía me queda mucho por aprender, tengo que llegar a más que esto, entonces es maravilloso. Y es una de las cosas muy importantes que tenéis que tener en el acompañamiento con las personas en duelo, es que sientan que ustedes están vivos. Cuando la persona que está en el duelo siente que su coach está vivo y transmite esa paz, transmite esa serenidad, esa forma de llevar la vida con una forma inteligente y no de bloqueos, esa forma
que tú eres se va a integrar al coachee que tiene ese conflicto y verá que hay otra forma de vida. Pero si tú eres un coach que también tienes duelos que terminar, pues primero limpia tus duelos, haz los procesos de los duelos que no terminaste para poder acompañar a los otros. Ese es un consejo que puedo dar. Me costó mucho encontrar muchos duelos que yo tenía, muchos muertos que yo cargaba, muchas cargas que yo no pude liberar. Y es muy importante liberarse de todos estos duelos. Duelos tuyos o no tuyos, pero que los cargaste. ¿Ok? Qué lindo es sentirse así. Gracias. Esta formación ayudará a tener en cuenta técnicas para limpiar nuestros propios duelos. Saludos desde Trujillo. Un abrazo muy grande, Joyce. Espero que les sirva este webinar. No lo duden, no lo duden, no lo duden. Muchos coaches que vienen a verte con esas cargas, que vienen a verte con esa forma que no viven la vida, que están apagados, es que puede ser que detrás hayan duelos que no han sido superados. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, jóvenes. Gracias por estar acá, por su tiempo y aclaré, muchas gracias de todo conocimiento, compartiendo un tema muy importante. Brack, Joana, muchísimas gracias. Dani, gracias Vivian. Que pasen una muy buena noche, que tengan una noche maravillosa con esta luna que nos trae mucha energía y a seguir, que es una profesión maravillosa. No se olviden de abrazar a las personas que están al lado vuestro y decirles que las aman profundamente. Eso es un duelo maravilloso. Díganle a las personas que las aman ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Ok? Y tendríamos que hacer un proceso de duelo más largo. No, decir a las personas que las amas es provocar que dentro de poco no necesiten hacer duelos. Te conocieron más de lo que eran, ¿ok? Y ya no se atan a ti, ya no te pertenecen, pertenecen a la vida, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.